canal de Top Doctors Latam. Mi nombre es Viviana Pérez y en este episodio hablaremos acerca de la insuficiencia cardíaca. Y para este tema tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Luis Carlos Burbano Ortiz, especialista en cardiología y ecocardiografista. Buen día, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy felices y contentos de que se encuentre aquí con nosotros en una grabación más de nuestro podcast. Y bueno, pues yo les recuerdo a todos sus pacientes que si gustan agendar una cita con el doctor Luis Carlos Burbano, pueden ingresar a su perfil en topdoctors.com.co. Vamos a hablar el día de hoy, como ya lo mencionábamos, sobre la insuficiencia cardíaca. Y es primordial saber desde la base qué es la insuficiencia cardíaca, doctor. Bueno, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy frecuente a nivel mundial. Hay millones y millones de pacientes que sufren de insuficiencia cardíaca. Como su nombre lo indica, es una incapacidad del corazón para bombear la suficiente cantidad de sangre para que llegue a los tejidos y pueda irrigar adecuadamente, alimentar los tejidos, o muchas veces esta irrigación se hace a expensas de aumento de las presiones de las cavidades del ventrículo izquierdo, que llamamos una disfunción diastólica. O sea, tanto la falla de bombeo del corazón, de tener fuerza, ese músculo cardíaco pierde la fuerza para que la sangre llegue a los tejidos, a todos los tejidos, al cerebro, a los riñones, a las extremidades, o también hay una dificultad para que el corazón se llene o se tiene que llenar con unas presiones muy altas y por lo tanto también se produce una insuficiencia cardíaca, tanto de la función de bombeo como de llenado, como de relajación. Cuando hay una insuficiencia cardíaca y el corazón no es capaz de aportar la suficiente sangre a los tejidos, vienen una cantidad de síntomas muy heterogéneos, pero que complican mucho la vida del paciente y lo ponen a riesgo de desenlaces graves, incluyendo la muerte. En términos graves, llegar hacia la muerte, ¿qué es lo que provoca, doctor, una insuficiencia cardíaca? Perfecto, la insuficiencia cardíaca tiene muchas causas. Las tres principales son la hipertensión arterial, una hipertensión arterial mal controlada, no controlada o no diagnosticada, produce daños en el corazón y en los vasos sanguíneos que llevan a insuficiencia cardíaca. La segunda causa es la enfermedad coronaria, lo que llamamos los infartos del miocardio, que producen obstrucción de las arterias que irrigan el corazón y por lo tanto, si el corazón no está bien alimentado con oxígeno y nutrientes, ese músculo cardíaco va a fracasar y va a llegar a una insuficiencia cardíaca. Tercero, para la insuficiencia cardíaca está el cigarrillo, el tabaquismo, produce daño también de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón, daño directo sobre muchos órganos, incluyendo el corazón. La diabetes también puede favorecer mucho los daños también que afectan la circulación coronaria y el músculo cardíaco. Se produce una miocardiopatía diabética, o sea, un daño del músculo cardíaco, daño de esa bomba que es el corazón por causa de la diabetes mal controlada. Esos son, digamos, las mayores causas de daños del corazón. Hay otras causas como las arritmias crónicas que van afectando la función del ventrículo izquierdo, otras causas como el sobrepeso, la obesidad, las personas muy gordas también van afectando la función del corazón, y causas tóxicas, a veces algunas vitaminas que si no se ingieren, como la vitamina B1, pueden producir un daño también del corazón. Hay muchas enfermedades que pueden afectar el corazón, pero las principales son las que ya te dije. Claro, sin duda alguna nos mencionó varias patologías, varias enfermedades. Incluso hay algo que me llama la atención, doctor. Mencionaba que el consumo del cigarrillo, uno pensaría que afecta directamente
a los pulmones. ¿De qué manera se ve afectado el corazón también con este ajetreo de la vida cotidiana? Porque también tiene que ver mucho eso. Los malos hábitos, la mala alimentación, como lo mencionaba, y ahora también el consumo del tabaco, quizás por una vida llena de estrés, de pues un exceso laboral, puede ser. Estrés laboral, todo tipo de estrés, tanto por enfermedades crónicas como por problemas psicológicos de mal manejo del estrés, pueden llevar a un daño del corazón por liberación excesiva de catecolaminas, de adrenalina, que van afectando la microcirculación, van afectando la irrigación del corazón, favorecen las arritmias cardíacas y pueden producir un daño crónico del corazón y a veces en forma aguda. En forma aguda, por ejemplo, la liberación de catecolaminas puede producir un síndrome que se llama síndrome del corazón roto, que agudamente afecta el corazón. Pero el estrés afecta el corazón y el cigarrillo, como tú lo dices, es un tóxico que produce vasoconstricción, que produce daño del endotelio, de los vasos sanguíneos, sobre todo a nivel coronario, daña el endotelio, que es la membrana interna de los vasos sanguíneos, y favorece no solo que los vasos se estrechen, sino que se llenen también de placas, muchas veces favoreciendo la enfermedad aterosclerótica. Y esto junto con el colesterol va produciendo obstrucción y daño de las arterias coronarias y no solo de las coronarias del corazón, también a nivel del cerebro, produce daño de la circulación cerebral y unas complicaciones muy, pero muy graves. Correcto, doctor. La mala alimentación también ya nos lo mencionaba. El consumo excesivo de grasas puede ser un detonante que provoque la insuficiencia cardíaca. Claro que sí, las grasas, sobre todo las lipoproteínas de baja densidad, que son una forma de las grasas que son las más graves, van produciendo también daño de la luz del vaso coronario, de la membrana del vaso sanguíneo que se llama el endotelio y va favoreciendo este colesterol y estas grasas van produciendo formación de placa aterosclerótica que va progresando y va obstruyendo los vasos o cuando se rompe una de esas placas produce un síndrome coronario agudo, un infarto agudo del miocardio que puede producir la muerte o dejar el corazón en un muy mal funcionamiento que requiere rápidamente un cateterismo para destapar el vaso o para poner stents o muchas veces cirugía cardíaca. Entonces el colesterol es de los factores de riesgo más directamente relacionados con la enfermedad coronaria y la enfermedad del corazón en general. Muy bien, doctor. ¿Y existe alguna manifestación, alguna forma en la que yo pueda quizás prevenir una insuficiencia cardíaca o es algo que simplemente ocurre y ya? No, mira, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca se cansa muy fácil, ya no puede hacer sus actividades diarias como las hacía antes. Camina 50, 100 metros y no alcanza, no es suficiente, empieza a sentir lo que llamamos disnea, falta de aire, asfixia. Puede empezar a sentir que los miembros inferiores, las piernas, se comienzan a hinchar, lo que llamamos edema de miembros inferiores. Puede sentir también que empieza a ganar peso, porque empieza a retener líquido, porque el corazón no es capaz de bombear el líquido. Puede empezar a sentir también dolor de pecho, sensación de opresión torácica, a dormir mal, a necesitar muchas almohadas para poder dormir, a sentir taquicardia, arritmias, a sentir mareo, lo que llamamos lipotimia, a sentir también embotamiento mental, que su cerebro ya no funciona de la mejor manera, que se siente congestionado, que se siente como que no se puede concentrar, etcétera, etcétera. Todos estos síntomas tienen que poner en alerta al paciente o a la familia para darse cuenta que puede tener una insuficiencia cardíaca, llevarlo rápidamente al médico para que el médico haga un diagnóstico, pida unos exámenes iniciales como un electrocardiograma, una radiografía del tórax y unas enzimas
cardíacas que son muy relacionadas con la insuficiencia cardíaca. Ya con esto el médico puede hacer un muy buen diagnóstico, pedir luego un ecocardiograma para ver la función del corazón, de las válvulas, en general toda la anatomía y funcionamiento del corazón para y lo más adecuado para prevenir desenlaces graves, incluso, como te dije, hospitalizaciones, incluso la muerte. Claro, había bueno, nos mencionabas sobre esta necesidad o esta falta de aire que se presenta como uno de los síntomas o de las causas o manifestaciones. Ahora, mucha gente con lo del COVID-19 presenta estos síntomas de por vida, quizás ya se cansan más, entonces yo creo que es importante el diagnóstico, como usted lo mencionaba, doctor. ¿Cuáles serían esas tres causas que llegue algún paciente a su consultorio y le diga, bueno, yo tengo este y este síntoma? Puede ser una insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles serían esos síntomas más comunes? Bueno, tú mencionas el COVID, sí ha dejado muchos síntomas, incluyendo esa falta de aire, palpitaciones, muchos síntomas muy parecidos a los de la insuficiencia cardíaca. Y a veces en el consultorio uno no puede dilucidar de un momento a otro si se trata de sintomatología secundaria a las secuelas que dejó el COVID o puede ser una insuficiencia cardíaca directamente. Para eso necesitamos primero hacer un interrogatorio. Si sabemos que el paciente ya tuvo COVID, también enfocarnos por el lado de la patología pulmonar, porque lo del COVID dejó muchas secuelas pulmonares de dificultad respiratoria, pero de origen pulmonar. Para eso hay unos exámenes que van dirigidos a ese diagnóstico. Si pensamos que es corazón, ya tenemos que enfocarnos hacia el lado cardíaco, haciendo exámenes muy dirigidos al funcionamiento cardíaco. Y lo mismo, las enzimas cardíacas nos ayudan mucho para hacer ese diagnóstico diferencial entre una patología o del corazón o del pulmón. Pero la historia clínica nos va llevando directamente al origen de los síntomas, a la fatiga, al ahogo, a la inflamación de las piernas, a mareos, síncope o presíncope, que pierden el conocimiento, que duermen mal. Todos esos síntomas tenemos que irlos agrupando para poder saber a ciencia cierta si se trata de un problema cardíaco o de un problema pulmonar. Muy bien, es por eso la importancia de acercarse con especialistas. Como usted lo menciona, ahí están las causas, perdón, y los síntomas. Entonces, agrupar, determinar y sobre todo dirigirse con un especialista para que se pueda prevenir. Y en todo caso, doctor, ¿qué se hace cuando ya se está padeciendo de una insuficiencia cardíaca? Perfecto. Cuando ya hacemos el diagnóstico y sabemos a qué obedece esa insuficiencia cardíaca, si es una enfermedad valvular, si es una enfermedad coronaria, si es una enfermedad propia del músculo cardíaco que llamamos miocardiopatía, dirigimos el tratamiento hacia la patología que está favoreciendo o que está generando directamente la falla cardíaca. Pero en general, nosotros tenemos un manejo que agrupa cualquier tipo de insuficiencia cardíaca, que llamamos una terapia cuádruple o la terapia fundacional, que son 4 tipos de medicamentos que influyen y tratan muy adecuadamente todas las causas de la insuficiencia cardíaca. Son 4 tipos de medicamentos, un beta bloqueador, uno que llamamos ARNI, que son antagonistas de los receptores de la neprilicina, un fármaco antialdosterónico y un inhibidor del intercambio sodio-glucosa. Son 4 medicamentos que llamamos la cuadriterapia o los 4 fantásticos, que sirven para la falla cardíaca cuando la función sistólica del ventrículo izquierdo, la función de bombeo, está muy deprimida. O se pueden utilizar también estos mismos medicamentos sin incluir alguno de ellos cuando la función es solamente diastólica, o sea, de la relajación. Uno tiene que tipificar muy bien
qué tipo de alteración se está generando en el corazón y dar el tratamiento adecuado. Por lo general, además de los 4 fantásticos, hacemos recomendaciones que el paciente haga una dieta baja en sodio, en sal, baja en líquidos para no sobrecargar el cuerpo de líquido y que no se acumule líquido en el abdomen, en el tórax, en los miembros inferiores. Damos que el paciente controle las arritmias si tiene algún problema arrítmico, que el paciente haga ejercicio, que el paciente haga una dieta estricta para evitar esos alimentos malsanos que pueden interferir con el tratamiento o favorecer que las enfermedades sigan su curso, como la enfermedad coronaria. Damos recomendaciones dietéticas, recomendaciones de estilo de vida y obviamente que el paciente tenga a su familiar al lado, un grupo familiar que lo apoye, que lo acompañe y que muchas veces que le dirija su tratamiento, porque muchos pacientes se les olvida tomar los medicamentos o no los toma como debe ser o no se ajusta a la dieta, no es una persona, digamos, disciplinada en las recomendaciones que damos los cardiólogos. Entonces necesitamos un grupo interdisciplinario para que el paciente se sienta bien. Por supuesto que exista también este apoyo por parte de la familia y como usted lo mencionaba, es parte también de un equipo multidisciplinario donde trabaja el especialista como el propio paciente para poder mejorar su calidad de vida, que se encuentren al pendiente de su alimentación, que quizás su calidad de vida y sus dietas y quizás pues este estrés laboral, este ajetreo, el estrés de la ciudad, porque también es causante de pues pueda ayudar a mejorar a que los pacientes pues puedan sobrellevar esta enfermedad. ¿Existe alguna cura, doctor, para poder ya acabar con la insuficiencia cardíaca? Pues mira, por lo general no hay una cura definitiva, porque son procesos crónicos que van alterando el corazón en su estructura y en su función, con daño de las válvulas, con daño del músculo cardíaco, de las arterias grandes, de las arterias pequeñas y de las arterias muy pequeñas de la microcirculación. Entonces no podríamos decir que hay un tratamiento definitivo que quite la insuficiencia cardíaca. Si tiene una enfermedad coronaria, se puede hacer una cirugía que llamamos de revascularización coronaria. Puede ser eso un tratamiento muy bueno, muy efectivo, que va a mejorar mucho, pero no va, digamos, a curar la enfermedad. Yo diría que la principal en falla cardíaca es la prevención. Si nosotros prevenimos la hipertensión arterial o la controlamos bien, si nosotros mejoramos los niveles de azúcar en la sangre, si controlamos la diabetes, si el paciente cuida muy bien su dieta para evitar también esas enfermedades debidas a los malos hábitos dietéticos, si el paciente baja de peso, si el paciente hace ejercicio, si el paciente es juicioso con su dieta, venir en gran parte que la insuficiencia cardíaca se vuelva cada vez más difícil de tratar, cada vez más peligrosa porque puede traer riesgos muy graves y que la insuficiencia cardíaca se vuelva más fácilmente tratable con los medicamentos que tenemos actualmente, que son muy buenos, pero no es lo único. Si el paciente no pone de su parte, yo diría que no va a ser exitosa la intervención con este tipo de situaciones. Perfecto, doctor, ¿usted en consulta ha logrado identificar alguna edad aproximada en la que sus pacientes tiendan a padecer de insuficiencia cardíaca más comúnmente? Sí, obviamente la enfermedad, la insuficiencia cardíaca es de pacientes ya de mayor edad. Yo diría entre los 50 años en adelante. Es rara la insuficiencia cardíaca en gente joven. Esa se debe generalmente a cardiopatías, digamos, que se han adquirido desde la infancia o dentro del útero materno, que llamamos las enfermedades que llamamos y que son adquiridas in útero, dentro del útero o en los primeros años de vida, las cardiopatías congénitas, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y las cardiopatías complejas que producen que el paciente, su piel se pone morada, que llamamos la cianosis. Esas son en gente joven, generalmente atribuidas a la insuficiencia cardíaca
en gente joven, pero ya la insuficiencia cardíaca que tratamos con más frecuencia en ese paciente adultos y adultos mayores, digamos porque las enfermedades ya se vuelven crónicas y los daños sobre las estructuras cardíacas se van volviendo cada vez más severos y cada vez más difíciles de controlar. Entonces, en el consultorio que yo veo, los pacientes con insuficiencia cardíaca son la mayoría mayores de 50 años. Y en la gente joven tenemos que hacer otro tipo de abordaje para mirar cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca, si hay arritmias, si hay cardiopatías dilatadas. A veces se pueden presentar enfermedades del corazón en gente joven, pero no es lo usual. Lo usual es que los pacientes sean mayores de 50 años. Correcto, doctor. Y existe, bueno, por ejemplo, cuando ya existe una enfermedad, una patología como la diabetes, ¿de qué manera usted invita a sus pacientes a prevenir una insuficiencia cardíaca? Muy bien, el paciente diabético es un paciente de alto riesgo, no solo por su parte metabólica, por su parte endocrina, por su parte vascular, sino porque también afecta el corazón. Produce una miocardiopatía diabética, que es una enfermedad del corazón que la atribuimos directamente a la diabetes. Y yo le digo al paciente inicialmente que tiene que cuidar su diabetes para que también cuide el corazón y cuide el riñón, porque la diabetes es una enfermedad que afecta severamente el riñón y afecta severamente el corazón. Entonces, si el paciente es juicioso en su dieta, con sus medicamentos para mantener sus niveles de glucemia adecuados y si además cuida los otros factores de riesgo, porque generalmente los diabéticos también son hipertensos, tienen el colesterol alto, son gorditos, no hacen ejercicio, o sea, también es un tratamiento integral del paciente diabético. Y hay medicamentos que protegen el corazón y también protegen el riñón y bajan los niveles de azúcar. O sea que los tratamientos van dirigidos a proteger el corazón, el riñón y también a controlar la diabetes. Entonces ya no hay excusa para que el paciente sea juicioso con su tratamiento porque hay tratamientos adecuados y que pueden impedir que el paciente diabético desarrolle una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal o una enfermedad vascular a cualquier nivel, cerebral, cardíaco, periférico, etcétera. Muy bien, doctor. Y pues algo también que se habla, se menciona mucho es sobre el cuidado de nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo es nuestro templo. ¿Cómo en consulta usted, doctor, trata ya con pacientes que padecen de insuficiencia cardíaca? ¿Cómo motivarlos a que se sigan cuidando? Porque también viene pues esta parte de la autoestima, ¿no? Quizás tienden a sentirse tristes, a sentirse también ya derrotados, que quizás ya vengan de una enfermedad a lo largo de los años. Usted también nos mencionaba que ha identificado que sus pacientes son mayores de 50 años, y 50 años a mí me parece una edad todavía joven. Sí, claro, 50 años los pacientes están todavía, están muy bien, digamos, desde su parte orgánica como funcional, pero desde esa edad es que tenemos que empezar a hacer la prevención. No tenemos que esperar a que el paciente ya nos llegue a mayor edad, pero ya con unas enfermedades cardiovasculares muy severas, que ya es muy difícil echar para atrás tanto daño. Entonces yo los motivo a los pacientes, así sean jóvenes, de 45, 50, 55, 60 años, incluso pacientes de 70 años que están muy bien. Yo los motivo a que si cuidan su salud van a estar libres de cualquier cantidad de patologías y de riesgos cardiovasculares que son muy graves y que les pueden dañar su calidad de vida y los pueden, digamos, alterar su funcionamiento diario en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, en su diario vivir, en su autoestima. Son pacientes que si no se cuidan van a estar deprimidos, van a estar encerrados, no van a rendir en su trabajo, no van a tener buenas relaciones interpersonales, van a estar tomando medicamentos antidepresivos y ansiolíticos, van a depender de drogas para poder dormir, se les daña el sueño, muchos hacen síndromes de apnea de sueño, que también es una enfermedad grave. O sea, son pacientes que están condenados a tener una calidad de vida muy mala.
Entonces yo a esos pacientes les digo que si se cuidan y siguen los lineamientos y las recomendaciones que el cardiólogo o el internista o el médico general les hace, porque todos los médicos tenemos que estar unidos para que esos pacientes sigan bien y que continúen bien a pesar de sus enfermedades, porque los vamos a tratar bien y el paciente va a hacer va a cumplir con todas las recomendaciones. Ese paciente se va a evitar muchas complicaciones y va a tener una vida satisfactoria y productiva a nivel laboral y social. Muy bien, sobre todo usted lo menciona, el trabajo en equipo, tanto del paciente como del especialista, que sea un diagnóstico llevado por especialistas para no poder tener este tipo de conflictos, lo mencionábamos, ¿no? Quizás como una conclusión de que existen patologías, existen enfermedades como lo fue el COVID y que dejó secuelas, entonces no confundir. También tenemos la diabetes, que también puede quizás alguno que otro síntoma, pues verse interferido por un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Me gustaría, doctor, ya para finalizar, que usted les diga a estas personas que sufren insuficiencia cardíaca o poder prevenir, que quieran acercarse a su consultorio. Algo que usted les desea agregar, un consejo. Pues mira, todos mis pacientes que yo veo y que los cojo a tiempo, yo inicio un tratamiento multidisciplinario que incluye no solo medicamentos, sino también dieta y ejercicio. Yo a todo paciente que llega a mi consultorio le hago un ecocardiograma para ver cómo está su corazón, tanto anatómica como funcionalmente, estructural y funcionalmente, para hacer un seguimiento. De acuerdo a lo que yo encuentre, hago un seguimiento en las siguientes consultas. A algunos pacientes les hago una prueba de esfuerzo para mirar cuál es su capacidad de ejercicio, cuál es su clase funcional, si pueden correr sin síntomas o si hacen síntomas durante el esfuerzo físico o si hacen arritmias. A todos mis pacientes les pido una batería de exámenes para ver cómo está su función de tiroides, cómo está su perfil lipídico, todas las grasas, cómo está su azúcar en la sangre, cómo está su función hepática, su función renal, su vitamina D, sus electrolitos, etcétera. Después de este abordaje amplio que le hago al paciente y de preguntarle a él y a su familiar si el paciente duerme bien, si tiene una calidad de sueño buena, para investigar si tiene síndrome de apnea de sueño. Después de hacer ese análisis, ya inicio un tratamiento. Si necesita medicamentos, iniciamos medicamentos, los que sean necesarios para control de su diabetes, para control de su hipertensión, para control de sus lípidos, para control de las arritmias. Y luego, obviamente, hablo con el paciente y le explico que estamos frente a una enfermedad que puede ser muy grave si no se cuida y no se controla. Y no me gusta asustar a los pacientes, pero sí ponerlos, hablarles claro acerca de su enfermedad para que el paciente asuma responsablemente y el paciente sea el protagonista de su salud y que obviamente se ciña, obedezca lo que el cardiólogo le dice para obtener los mejores resultados y lo que te digo, tener una muy buena calidad de vida. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Invitar a los pacientes. Ya hemos mencionado, nos hizo usted favor de mencionarnos tanto las causas como las primeras señales de alerta de lo que podría ser una insuficiencia cardíaca. Entonces, si algún paciente que nos está escuchando, pues padece alguno de estos síntomas, no dude acercarse a consultar con un especialista. Doctor, ¿cómo lo podemos encontrar? Sus redes sociales y sobre todo, pues también recordarles que se encuentra en topdoctors.com.co. Sí, claro, yo atiendo en Bogotá en mi consultorio, en el Centro Médico de la Sabana, en Bogotá, y también me pueden encontrar por mis redes sociales, doctor Carlos Burbano @gmail.com, o también ¿cuál es la otra red social? En Instagram también aparezco como doctor cburbano @gmail.
Yo pienso que es importante que, que acudan a una cita, no necesariamente cuando se sientan mal, sino para mirar cómo está su corazón, cómo están los valores de sus laboratorios y podamos iniciar un control a tiempo. No esperemos que ya nos llegue el azúcar en 300 para una diabetes o el colesterol en 400 o los triglicéridos para empezar un tratamiento, porque ya ahí digamos que la enfermedad ya puede haber avanzado, sino la idea es llegar al médico para hacer un chequeo global, un chequeo muy amplio para poder saber que si tiene alguna anormalidad, empezarla a tratar a tiempo. Todo lo que se hace a tiempo en medicina se puede controlar y se puede dirigir y se puede prevenir. Si ya nos coge la enfermedad, nos coge ventaja, ya es mucho más difícil. Perfecto, entonces prácticamente esta grabación y este trabajo con usted, doctor, nos queda como reflexión, pues la prevención. Vamos a prevenir, invitar a nuestros pacientes a que asistan, no nada más cuando ya sea demasiado tarde o ya nuestros síntomas estén avanzados, vamos a prevenir. No nos cuesta nada un chequeo con un especialista. Claro que sí, ese es el mensaje que quiero dar. La prevención es un factor fundamental. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista que sin duda alguna pues ha resuelto bastantes dudas. Igual le recuerdo a todos nuestros pacientes, a toda la gente que nos está escuchando, que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Top Doctors Latam y que si gustan agendar una cita con el doctor Luis Carlos Burbano, pues nos encuentran en topdoctors.com.co. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, a ti muchas gracias por tu entrevista. Muy amable por esta oportunidad. Que estés muy bien. Hasta luego, gracias. Chao.